que antes de empezar vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este hermoso sábado en tu santo templo. Qué gran privilegio tenemos de venir con plena libertad para abrir tu santo libro y aprender lo que tú tienes para nosotros, para acercarnos más a ti. Pedimos que al estudiar este tema en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ilumine y nos capacite para cumplir tu voluntad. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El libro de Apocalipsis menciona 7 plagas devastadoras que caerán finalmente sobre este mundo después de cerrarse la puerta de la gracia. Será una época terrible para el planeta. El que no tenga refugio sufrirá una angustia consumidora. Por eso el Señor Jesucristo dio una advertencia para nosotros, que cuando lleguemos a ese momento estemos en el lado correcto. Esa advertencia se encuentra en Apocalipsis 16:15. Así que les invito a buscar Apocalipsis 16:15. Este será nuestro versículo principal de estudio, no solo en este tema, sino en el tema que sigue. Dice allí en Apocalipsis 16:15, está hablando Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Interesante, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es un versículo clave, un versículo central en la última parte del libro de Apocalipsis. Nuevamente, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, quiero mencionarles que si ustedes tienen una Biblia que tiene letra roja en las declaraciones que hace Jesús, van a encontrar un fenómeno muy interesante. Y es que la última vez que habla Jesús en la primera parte de Apocalipsis es Apocalipsis 3:21. Luego Jesús no vuelve a hablar, sino hasta Apocalipsis 16:15, si ustedes tienen esa Biblia de letra roja. Es decir, desde el capítulo 3:21 hasta el 16:15 se describen eventos, pero no habla Jesús. Quiere decir que esta declaración que se incluye aquí tiene que ser supremamente importante, porque las palabras las está hablando ni más ni menos que Jesús, no lo está diciendo Juan. Son palabras que está hablando Cristo Jesús. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿para quiénes es especialmente esta advertencia? ¿Será que esta advertencia es primordialmente para todas las personas del mundo? ¿O será que esta advertencia se aplica especialmente a la iglesia adventista del séptimo día? Vamos a Apocalipsis 3:18 para contestar esa pregunta. ¿Para quién es el mensaje de este versículo, Apocalipsis 16:15? Dice allí, en parte del mensaje a la iglesia de la Odisea, aquí está hablando Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y noten ahora lo que dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, ¿qué cosa? La vergüenza de tu desnudez. ¿Hay alguna conexión entre este versículo y Apocalipsis 16:15? ¿Cómo no? ¿Quiénes son los que están en peligro de hallarse desnudos en el tiempo de las plagas? La iglesia de la Odisea. Y yo pregunto, ¿quién es la iglesia de la Odisea? ¿Los metodistas? ¿Los testigos de Jehová? Bueno, ellos están incluidos también, pero especialmente, ¿quién es la Odisea?
es la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia. Así que esta advertencia de Apocalipsis 16:15 es especialmente para ¿quiénes? Para nosotros los adventistas. Cristo está diciendo, cuando llegue el momento de las plagas, después de cerrarse la puerta de la gracia, asegúrate que estés vestido con las vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El mensaje es especialmente para los adventistas del séptimo día. Lo confirma el espíritu de profecía. Mensajes selectos, tomo 2, página 75. Dice la sierva del Señor en cuanto al mensaje a la iglesia de Laodicea: el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, al menos que se arrepientan. ¿A quiénes se aplica especialmente el mensaje a la iglesia de Laodicea? Dice ella, a los adventistas. ¿Y qué peligro hay? El peligro que existe es que Cristo vomite a Laodicea de su boca. Otra forma de decirlo es que serán zarandeados. El vomitar de la boca es lo mismo que ser zarandeados. Ahora, ¿cuán importante es este asunto? El zarandeo, el peligro de ser vomitado de la boca de Jesús. En Primeros Escritos, página 270, encontramos esta declaración. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Fíjense, lo que causa el zarandeo es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Lo que causa que muchos sean vomitados de la boca de Jesús es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Sigue diciendo, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces lo que quiero que noten es que Apocalipsis 16:15 dice, estás seguro de estar vestido para que no andes desnudo y se vea tu vergüenza. Este mensaje es para la iglesia de Laodicea porque se dice lo mismo. Vístete con vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez y vean tu vergüenza. Y este mensaje causará el zarandeo entre el pueblo de Dios. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 16 y el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 12. Vamos a estudiar algunos aspectos hasta el versículo 16 de Apocalipsis 16. Dice en Apocalipsis 16 y el versículo 12, el sexto ángel, esta es la sexta plaga, después del cierre de la gracia, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, nos preguntamos aquí, ¿qué representa el río Éufrates? ¿Qué significa el secamiento de las aguas del Éufrates? ¿Y quiénes son los reyes que vienen del oriente? Solo podemos dar una respuesta breve a estas preguntas. Este versículo se halla explicado en el capítulo 17. En el capítulo 17 se halla una ramera, hablamos de la ramera anoche, ¿verdad? Una ramera. ¿Y a dónde está sentada la ramera? Está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas sobre las cuales está sentada la ramera, esta iglesia apóstata? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Y cómo se llama la ramera? Babilonia. Quiero que capten esto, muy importante. La ramera es una iglesia apóstata. Se sienta sobre muchas aguas que representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y el nombre de la ramera es Babilonia. Ahora, en el mensaje de la sexta plaga, dice en el versículo 12 que se derrama la sexta plaga sobre el río Éufrates.
¿Por qué ciudad pasaba el río Éufrates? Por Babilonia. Entonces yo pregunto, ¿qué significa el secamiento de las aguas del Éufrates? La ramera es Babilonia y se encuentra sentada sobre muchas aguas. Son las aguas del Éufrates. ¿Qué significaría entonces que las aguas se van a secar? Significa que aquellos sobre los cuales ella gobierna, ¿qué van a hacer? Le van a retirar su apoyo, se le van a secar, en otras palabras. Y esto va a preparar el camino ¿para qué evento? Para la venida de Cristo Jesús con los ángeles celestiales, que son los reyes que vienen del oriente. ¿Les quedó claro? Tendríamos que disponer de mucho más tiempo para estudiar en detalle y todos los versículos de la Biblia que explican esto, pero quiero que quede esto claro porque es básico para lo que vamos a estudiar en el resto del tiempo hoy y también vamos a estudiar en el culto divino. Nuevamente, la ramera se llama Babilonia. Está sentada sobre muchas aguas, que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y nos dice que esas aguas se le van a secar y Babilonia va a caer. Y entonces el siguiente evento será la venida de Cristo Jesús, Cristo, el Rey de Reyes, y los ejércitos celestiales que vienen con él. Que aquí dice que se llama los reyes que vienen del oriente. Ahora, hay un punto que necesitamos entender. Y es que lo que acabo de describir sucede en el tiempo de la sexta plaga, después del cierre de la gracia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Pero los versículos 13 y 14 que vamos a leer ahora ocurren antes de ese tiempo. Es decir, versículos 13 y 14, Juan está regresando a algo que sucedió antes del secamiento de las aguas del Éufrates. Es decir, los versículos 13 y 14 no están en orden cronológico con el versículo 12. Noten lo que dice el versículo 13 de Apocalipsis 16 y vamos a leer el 14 también. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Eso es lo mismo que la bestia que se levantó de la tierra en Apocalipsis 13. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, quiero que se imaginen esto. De la boca del dragón, que representa a los reyes del mundo. De la boca de la bestia, que representa el papado. Y de la boca del falso profeta, que representa el protestantismo apóstata, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca? Palabras, enseñanzas. Es decir, está saliendo de la boca de estos 3 poderes mensajes de 3 ángeles, porque los espíritus inmundos, ¿quiénes eran? Los espíritus inmundos que echaba Jesús eran ¿qué? Demonios, que son ángeles caídos. Es decir, esta triple alianza tiene 3 mensajes que salen de su boca. Yo pregunto, en Apocalipsis también Dios tiene 3 mensajes que presentan 3 mensajes verdaderos. ¿Cómo no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca de estos 3 poderes? Hay un propósito. Dice en el versículo 14, ¿por qué razón es que salen estos mensajes de la boca de estos 3 poderes? Dice, pues son, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Con qué fin? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que tenemos la triple alianza. 3 mensajes angélicos, pero angélicos de ángeles caídos. Y el propósito es reunir a todos los reyes de la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aliarlos contra el gobierno de Dios, para la batalla del gran Dios Todopoderoso. Ahora yo pregunto, ¿cuándo se realiza esta reunión? ¿Esta reunión se realiza después del cierre de la puerta de la gracia? ¿O se está realizando esa reunión ahora? El dragón, la bestia y el falso profeta están reuniendo a todos los poderes de la tierra hoy para la batalla final contra Dios. ¿O será que en el momento de la sexta plaga de repente se reúnen todos contra Dios y contra su pueblo? No, está ocurriendo ahora. Es decir, que Apocalipsis 16:12 habla de cuando se secan las aguas en la sexta plaga. Pero el versículo 13 y 14 habla de cómo se reunieron estos poderes que llevaron finalmente a la sexta plaga. Ahora, quiero que noten, entonces, resumiendo,
que tenemos dos grupos en el libro de Apocalipsis. El primer grupo recibe mensajes de 3 ángeles fieles que vienen del cielo. La Biblia dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. La Biblia dice que adoran a Dios el Creador. La Biblia dice que son reunidos en Jerusalén espiritual, que es la iglesia, y reciben el sello de Dios. Por el otro lado hay otra reunión de parte de estos 3 poderes con los 3 ángeles apóstatas. Siguen en pos de la bestia en vez de seguir al Cordero. Adoran a la bestia en vez de adorar al Creador. Son reunidos en Babilonia espiritual en vez de ser reunidos en la Jerusalén espiritual. Y en vez de recibir el sello de Dios, ¿qué reciben? Reciben la marca de la bestia. Entonces yo pregunto, ¿cuántas reuniones se están realizando ahora? ¿Cuántas reuniones? 2. Los 3 mensajes angélicos de Dios están reuniendo al pueblo de Dios en su lado. Los 3 mensajes de los 3 ángeles caídos están reuniendo los poderes del mundo en el lado de Satanás. Hoy se están formando, en otras palabras, los 2 batallones, si podemos decirlo así. El dragón, la bestia y el falso profeta con sus 3 mensajes angélicos falsos reuniendo al mundo del lado de ellos. Por el otro lado, los 3 mensajes verdaderos de los 3 ángeles de Dios reuniendo a los fieles de Dios en el lado del Señor. 2 reuniones se están realizando hoy en el mundo. El espíritu de profecía nos dice claramente que los versículos 13 y 14 se aplican a nuestro tiempo. Vamos a leer una cita que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Fíjense cómo la hermana White va a decir que estos versículos 13 y 14 que hablan de la reunión de los impíos en el lado de Satanás se está realizando ahora antes de cerrarse la puerta de la gracia. Dice allí, el presente es un tiempo solemne y pavoroso para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos y esperan el mandato de Dios para derramar las copas de la ira de Dios sobre el mundo. El que te están reteniendo los vientos, están por soltar los vientos. Sigue diciendo, los ángeles destructores están llevando a cabo la obra de venganza, pues el Espíritu de Dios se está retirando, noten, se está retirando gradualmente de la tierra. Ahora escuchen, Satanás también está reuniendo a las fuerzas del mal. ¿Va a reunir las fuerzas del mal en el futuro o ya está pasando? Ya está pasando. Dice, Satanás también está reuniendo a las fuerzas del mal, y ahora va a citar Apocalipsis 16, yendo a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos bajo su estandarte a fin de adiestrarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuándo es que se están reuniendo los impíos? Ahora. ¿Y quiénes los están reuniendo? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué mensajes presentan ellos para reunirlos? 3 mensajes angélicos falsos. Yo pregunto, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también están haciendo una reunión? ¿También mandaron 3 ángeles para reunir al pueblo de Dios del lado de Dios? Y cuando terminen las 2 reuniones, los que están del lado de Satanás tendrán la marca de la bestia y los que están del lado de Dios tendrán ¿qué cosa? El sello de Dios. Los impíos adorarán a la bestia y su imagen, mientras que los salvos adorarán a Dios, el Creador. 2 reuniones. Entonces lo que quiero que entiendan es Apocalipsis 16, 12, habla del momento en la 6ª plaga cuando las muchedumbres le van a quitar su apoyo a la ramera. Pero antes de eso, los versículos 13 y 14 regresan y dicen, pero antes de eso hubo una reunión de 2 grupos. Dios reunió a su pueblo con 3 mensajes angélicos y Satanás también reunió a los suyos con 3 mensajes angélicos y se formaron los 2 batallones, preparándolos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, volvamos a nuestro versículo clave, Apocalipsis 16, 15. Es un versículo interesante. Da varios consejos este versículo. Vamos a examinarlos uno por uno. En Apocalipsis 16 y el versículo 15 dice Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Ahora necesitamos entender qué significa eso. Cuando Jesús dice, mire, ese tiempo
Cuando se cierra la puerta de la gracia, se compara con la venida de un ladrón. Quiero leerles una cita un poco larga del Espíritu de Profecía, porque la gente piensa que la venida de Cristo como ladrón es la segunda venida de Jesús. La mayoría, si usted le pregunta a la mayoría de los adventistas, ¿qué significa Jesús cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón? Ellos dicen, eso es la segunda venida de Jesús. Pero no es la segunda venida de Jesús, la venida de Cristo como ladrón. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Permítame leer primero del Espíritu de Profecía y luego entonces vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Esta cita un poco larga se encuentra en el tomo 2 de los Testimonios, página 190 a la página 192. Y escuchen bien lo que dice la sierva del Señor. Los adventistas estamos esperando y velando por el regreso del Maestro, quien traerá la mañana, no sea que viniendo de repente nos haya durmiendo. Y luego la hermana White hace esta pregunta: ¿a qué tiempo se refiere aquí? Cuando Jesús dice que va a venir de repente, ¿a qué tiempo se refiere esto? Y luego dice, no se refiere a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. ¿No se refiere a qué? A la segunda venida de Jesús para hallar a un pueblo dormido. Entonces, ¿a qué se aplica? Dice, no, sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se quite sus vestiduras sacerdotales y se vista con sus mantos de venganza, y cuando se dé el mandato, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensucie todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ese es el cierre de la puerta de la gracia. A ese momento se refiere Jesús cuando dice que viene como ladrón. Sigue diciendo, cuando Jesús deje de interceder, fíjese, aquí está la clave, cuando Jesús deje de interceder por los hombres, los casos de todos quedan decididos para siempre. Este es el tiempo cuando Dios ajustará las cuentas con sus siervos. Para aquellos que han, ahora noten las palabras claves, para aquellos que han descuidado la preparación de pureza y santidad que los haría aptos para darle la bienvenida al Señor, el sol se pone en penumbra y oscuridad para nunca volverse a levantar. La gracia se cierra, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Y luego dice esto, está hablando del cierre de la gracia. Este tiempo finalmente sobrecoge a todos de repente. ¿Qué va a pasar cuando se cierre la puerta de la gracia? Va a sobrecoger a todos de repente. Y luego dice, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por la obediencia a la verdad, se hallarán durmiendo. Se cansaron de esperar y velar. No sé, se cansaron. Se volvieron indiferentes en cuanto a la venida de su maestro. Ellos no anhelaban su venida y pensaban que no era necesario velar en forma tan continua y perseverante. Habían quedado chasqueados en sus expectativas y podrían serlo de nuevo. Pensaban que aún había suficiente tiempo para despertarse. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de asegurar un tesoro terrenal. Pensaban que estarían seguros al acumular tanto de este mundo como pudieran, y al procurar este objetivo perdieron toda ansiedad e interés en la aparición del Maestro. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si su venida estuviera aún distante. Pero mientras sus intereses estaban sepultados en sus ganancias mundanas, la obra de Cristo en el santuario celestial se cerró y ellos no estaban preparados. ¿A qué se refiere la venida del ladrón? Cuando se cierra la gracia. La iglesia adventista tiene un concepto que no tiene ninguna otra iglesia. Todos los demás cristianos dicen que hay que prepararse para la segunda venida de Jesús. La iglesia adventista enseña que hay que prepararse para el cierre de la gracia, porque si usted no está preparado para el cierre de la gracia, usted no va a estar preparado para la venida de Jesús. Porque según la Biblia, primero se cierra la puerta de la gracia, viene un terrible tiempo de angustia en el cual el pueblo de Dios estará aquí y luego viene la segunda venida de Jesús. Hay un periodo de tiempo entre cuando se cierra la puerta y cuando Cristo viene, y eso se conoce como el tiempo de angustia. Les menciono nada más para darle un par de ejemplos. ¿Han leído Mateo el capítulo 24? Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego entonces dice que antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron
hasta que vino el diluvio. ¿Qué no conoció la gente fuera del arca entre el tiempo cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio? No sabían que estaban, ¿qué? Perdidos. Ahora yo pregunto, durante ese periodo, porque se cerró la puerta y enseguida no llovió. Pasaron 7 días y luego llovió. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los que estaban afuera? ¿Cuando comenzó a llover o cuando se cerró la puerta? ¿Hubo un tiempo entre los dos eventos? ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que hubo un tiempo de angustia para Noé y su familia en el arca? Sí, imagínense, cada día pasa y nada, y nada, y nada. ¿Cómo creen que se portaron los que estaban afuera por cada día que pasó? Cada día más violentos. Es el tiempo de angustia. Pero después de ese periodo, empieza a llover y los impíos se dan cuenta que están perdidos. ¿Cuántos grupos había? La predicación de Noé dividió el mundo en ¿cuántos grupos? En 2. Los que entraron y los que se quedaron afuera. ¿Así va a pasar al final de la historia? Jesús dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora hablemos un momento de la venida como el ladrón. Pues Jesús dice, yo voy a venir como ladrón. Eso no es la segunda venida, es el cierre de la puerta de la gracia. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. Nosotros hablamos de cuando se cierra la puerta de la gracia para el mundo, pero si usted se llegase a morir hoy, su puerta de la gracia se cerró. Así que este mensaje hay que asimilarlo todo el tiempo. No podemos sencillamente decir, oh, bueno, cierre de la gracia para el mundo. Cuando nosotros nos morimos ya se cerró la puerta. Cosa seria. Ahora, ¿qué significa esto, la venida del ladrón? Vamos a darles una ilustración. Aquí en Victorville se pone frío en el invierno, en el mes de diciembre, se pone frío de noche. Pues quiero que se imaginen que ustedes se fueron a trabajar, trabajaron duro durante el día, regresaron a la casa, comieron una buena cena, se sentaron a ver las noticias en la televisión, se quedaron como medio dormidos en la silla cómoda de la sala. Y entonces dice, yo me voy a acostar porque estoy demasiado cansado. Se acuesta debajo de la cobija calientico porque bajó el termostato. Sabrosito, calientico debajo de la cobija. Y cuando está lo más de cómodo dice, se me olvidó trancar la puerta. Me da una flojera salir debajo de estas cobijas tan calienticas, que la temperatura en la casa está fría. Yo llevo viviendo en esta casa 25 años y nunca ha llegado el ladrón. Y en vez de velar, se duerme. Pues da la casualidad de que a medianoche llega el ladrón y encuentra la puerta abierta y dice, esto es demasiado bueno para creerlo. Y entra por la puerta destrancada, se roba la cámara de video, se roba el celular, se roba los jueguitos que juegan los muchachos, gloria a Dios por eso, se roban el televisor, aleluya. Y los que están en la casa están inconscientes de que el ladrón vino. ¿Cuándo se dan cuenta los que están en la casa que vino el ladrón? Cuando se despiertan por la mañana, pero ya es demasiado tarde. ¿Se cerró la puerta de la gracia antes de que descubriera la gente que había venido el ladrón? ¿Cómo no? Así que cuando Jesús dice, yo vengo como ladrón, lo que Jesús está diciendo, mire, yo voy a cerrar la puerta de la gracia y en el mundo van a estar inconscientes de que la puerta se cerró y solo se van a dar cuenta cuando yo venga en poder y gloria y entonces será demasiado tarde. ¿Están entendiendo lo que dice Jesús cuando vengo como ladrón? Y recuerden, no solo se refiere al cierre de la gracia para el mundo, sino cuando nos morimos ya Cristo vino como ladrón. Y si no estábamos velando y no estábamos listos, como dice en Venezuela, estamos fritos. Así que lo primero de este versículo dice, mira, cuando llegue ese momento, la sexta plaga, ya Cristo habrá venido como ladrón, asegúrate de que estés en el lado correcto. Segundo consejo de este versículo. Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela. ¿Qué significa bienaventurado el que vela? Hermanos y hermanas, velar es lo contrario de dormir. Significa estar despierto, alerta, vigilando, consciente de lo que está ocurriendo. Eso es lo que significa la palabra velar.
Note Mateo 24, vamos a leer algunos versículos sobre lo que significa velar. Mateo 24 y el versículo 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Aquí dice el Señor Jesucristo, esto es inmediatamente después de hablar de los días de Noé. Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿A qué se refiere esa venida? ¿La segunda venida? No, al cierre de la gracia, dice. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Oh, velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, la puerta de la gracia se va a cerrar cuando tú menos lo piensas. Note Mateo 25, 13. ¿Han leído la parábola de las 10 vírgenes? Casi todos los adventistas dicen que cuando se cierra la puerta esa es la segunda venida de Jesús. Pero el cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes no es la segunda venida de Jesús. Porque después que se cierra la puerta, las vírgenes fatuas todavía tienen tiempo para tratar de conseguir aceite, pero es demasiado tarde. Si fuera la segunda venida, las vírgenes fatuas hubieran sido destruidas. Pero después de cerrarse la puerta, ellos dicen, ay, tenemos que prepararnos ahora, pero ya no pueden porque la puerta se cerró. Note Mateo 25, 13, el consejo que da Jesús. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y no está hablando de la segunda venida, está hablando del cierre de la puerta de la gracia, cuando Cristo viene a su Padre para cerrar la puerta de la gracia. Note Mateo 26, 38 y el versículo 40. ¿Te recuerdas los discípulos que estaban en el huerto de Getsemaní? ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, velen. Es decir, quédense despiertos. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a anotarlo, Mateo 26, 38 y luego el versículo 40. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste, muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? Velad conmigo, estén despiertos porque Satanás va a traer grandes tentaciones. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué significa velar? Significa estar despierto ante lo que está ocurriendo. Note también Apocalipsis 3 y el versículo 3. Apocalipsis 3 y el versículo 3. Nuevamente dice, vela porque yo voy a venir como ladrón. Dice allí en Apocalipsis 3 y el versículo 3. Está hablando a la iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si eso fuera la segunda venida, la gente sabría. La gente sabría si esto se refiere a la segunda venida. La gente sabría que ese es el momento cuando vino Jesús. Claro. Pero esto no está refiriéndose a la segunda venida. Esto se refiere a qué momento. Al cierre de la puerta de la gracia. Mis hermanos y hermanas, la iglesia adventista es la única iglesia en el mundo que yo conozco que tiene este concepto. ¿Sabe lo que enseña el mundo cristiano? Los evangélicos y los pentecostales enseñan que los fieles van a ser llevados al cielo antes de la tribulación. ¿Es así o no es así? Van a estar en el cielo, no van a pasar por la tribulación y luego después van a regresar a este mundo con Cristo 7 años después. ¿No creen que van a pasar por la tribulación? ¿Ustedes creen entonces que van a velar y van a preocuparse por eso? No, Satanás no quiere que sepamos que se va a cerrar la puerta, viene un tiempo de angustia terrible, nuestra fe será probada y luego es que Cristo vendrá, pero cuando Cristo venga es demasiado tarde ya para prepararse. Seguimos en el versículo 15. Dice nuevamente Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y ahora hay otro detalle. ¿Y qué? Y guarda sus ropas. Y guarda sus ropas. ¿Con qué propósito va a guardar sus ropas? Para que no ande desnudo y como resultado ¿qué? Vean su vergüenza. ¿Qué más tenemos que hacer? Guardar nuestras vestiduras. Ahora, ¿qué significa eso? Guardar. La palabra en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento significa conservar, significa preservar, proteger, salvaguardar. Es decir, Jesús está diciendo, cuida, ¿qué cosa?
tus vestiduras. Ahora yo pregunto, ¿para cuidar las vestiduras ya tenemos que haberlas recibido? Lógicamente. Ahora, ¿cuándo recibe una persona el manto de la justicia de Cristo? Cuando la persona cree en Jesús y es bautizado, la Biblia dice que esa persona recibe el manto de Jesús. Pero ¿qué hay que hacer con ese manto que recibimos? Hay que conservarlo, hay que preservarlo, protegerlo y salvaguardarlo. Eso es lo que significa bienaventurado el que guarda sus vestiduras. Es decir, no es suficiente haber recibido el manto de justicia, hay que ¿qué? Hay que preservar ese manto de justicia. Ahora escuchen, voy a decirles algo muy importante. Cuando una persona recibe a Jesús, recibe el manto espiritual de la justicia de Cristo. Cuando surge nuestro nombre en el juicio investigador, el Señor Jesucristo va a determinar si nosotros en realidad guardamos el manto o no, si preservamos el manto o no. Y si se determina en el juicio que el pueblo de Dios guardó o preservó el manto que recibió cuando aceptó a Cristo Jesús, entonces el Señor Jesucristo dice, a esta persona cuando yo regrese yo le voy a dar un manto literal. Así que ahora cuando creemos nos da el manto espiritual. En el juicio se investiga si preservamos el manto espiritual. Y luego cuando Cristo venga, si fue preservado, si guardamos ese manto, entonces el Señor Jesucristo nos va a dar un manto literal de luz y vamos a andar con Él en luz. ¿Está entendiendo esto? Ahora, ¿qué significa bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo? Bueno, vamos a mirar qué significa andar en la Biblia. Guardar las vestiduras significa que no debemos andar de cierta forma, o debemos andar de cierta forma. ¿Qué significa la palabra andar cuando se usa en forma simbólica? También un sinónimo es la palabra caminar. En inglés la palabra andar es la palabra walk. Es una palabra que tiene que ver con acción, con movimiento. La palabra andar. ¿Qué significa andar? Mis hermanos y hermanas, tiene que ver con nuestras acciones. Ahora vamos a anotar algunos versículos. Efesios el capítulo 2 y el versículo 10. Efesios el capítulo 2 y el versículo 10. Vamos a ver qué significa andar. Tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa andar? ¿Andar en qué? En buenas obras. ¿Tienen las buenas obras que ver con acción? ¿Con conducta? ¿Cómo no? Noten 1 de Juan 2:6. 1 de Juan el capítulo 2 y el versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Andar como él anduvo. ¿Qué significa eso que debemos andar como Jesús anduvo? ¿Tiene eso que ver con conducta? Sí. El que dice estar en Jesús debe portarse como se portó ¿quién? Como se portó Jesús. Tiene que ver con nuestra conducta, con acción. Noten Génesis 5:24. Génesis 5:24. Está hablando aquí de Enoc. ¿Qué clase de persona era Enoc? Vamos a anotar ahí en Génesis 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios ¿qué? Porque Dios lo llevó. ¿Qué hacía Enoc? Andaba o caminaba con Dios. ¿Qué significa eso que andaba o caminaba con Dios? ¿Tiene que ver con acción? ¿Tiene que ver con sus obras, con su conducta? Noten lo que dice en el libro de Hebreos 11:5, donde se menciona también Enoc. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5. Quiero que noten que guardar las vestiduras tiene que ver con acción, para que no ande desnudo. Si usted guarda sus vestiduras, eso afecta su forma de caminar o su forma de andar, afecta su conducta, en otras palabras. Note lo que dice Hebreos 11:5. ¿Qué significa caminar con Dios? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso de Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? ¿Qué significa caminar con Dios? Agradar a Dios. ¿Y qué significa agradar a Dios?
Vamos a Juan 8:29 para ver qué significa agradar a Dios. Lo que yo quiero que ustedes vean, mis hermanos y hermanas, ahora, es que Jesús está diciendo, yo voy a venir como ladrón. La puerta se va a cerrar sorpresivamente. Y va a haber mucha gente que no va a estar lista. Por eso lo que tiene que hacer es, no te duermas, sino vela todo el tiempo. Está listo. Para que cuando se cierre la puerta de la gracia, no seas tomado por sorpresa. Y luego Jesús dice, cuando yo venga, tú debes estar guardando tus vestiduras. Y guardar las vestiduras tiene que ver con ¿qué? Con la conducta o con nuestras acciones, con nuestras obras, por así decirlo. Juan 8:29, Jesús explica lo que significa agradar a Dios. Dice Jesús, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo ¿qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Los que caminan con Dios. Y los que caminan con Dios son los que ¿qué? Son los que hacen lo que agrada a Dios. Ahora, ¿saben que los impíos también andan? Y los impíos también caminan. ¿Cómo caminan los impíos? ¿Cómo es la conducta de los impíos? ¿Cómo son las acciones y las obras de los impíos? Ellos también caminan o andan. Pero andan ¿cómo? Desnudos. ¿Y cómo anda el pueblo de Dios? ¿Cómo es la conducta del pueblo de Dios? Oh, ellos tienen el manto y lo guardan y por lo tanto su caminar es un caminar donde están vestidos. Los impíos también andan o caminan, pero ellos caminan en malas obras y por lo tanto caminan ¿cómo? Desnudos. Vamos a anotar algunos versículos que hablan del andar de los impíos. Efesios 2, 1 al 3. Efesios el capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Dice allí, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En los cuales qué? ¿En los cuales cómo? En los cuales anduvisteis. ¿Cómo caminan los impíos? ¿En qué? ¿En delitos y qué? Y pecados. ¿Tiene que ver con conducta? ¿Cómo no? Sigue diciendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa andar los impíos? ¿Cómo andan ellos? Andan en delitos y en pecados conforme a la corriente de este mundo, son hijos de desobediencia. ¿Tiene algo que ver el andar desnudos con la conducta? Sí, Señor. Noten Colosenses 3, 5 al 7. Esto es muy importante lo que estamos tratando ahora porque, hermanos y hermanas, vamos a encontrar que esto está relacionado con el mensaje del tercer ángel en nuestro tema de las 11. Colosenses el capítulo 3 y el versículo 5 al 7. Dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego da una lista de lo que tenemos que abandonar. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Los impíos también andan? ¿Cómo andan los impíos? Desnudos. Porque no guardan ¿qué? Su manto. ¿Cómo anda el pueblo de Dios? Andan en obediencia. Y eso significa que están ¿cómo? Vestidos. Noten Apocalipsis 3 y el versículo 4 y 5. Esto es un tema que aparece vez tras vez. Apocalipsis 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Está hablando de los fieles en la iglesia de Sardis. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 3, 4 y 5. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué debe ser? Y guárdalo. ¿Qué significa eso? Guárdalo. Lo que tú has oído y lo que tú sabes debes guardarlo. ¿Qué significa? Debes perseverar, ¿verdad? Debes permanecer fiel. Está hablando de la vida. Y luego sigue diciendo, pues si no, ¿qué? Ahí está la palabra clave. Pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón.
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si fuera la segunda venida, ellos sabrían a qué hora viene Jesús, porque van a ser destruidos. Esto está hablando de otro momento. Y luego dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ¿qué? Vestidos. Yo pregunto, para poderlas manchar, ¿ya tienen que haberlas recibido? ¿Es posible después de recibir el manto mancharlo? ¿Qué significa no guardarlo? ¿Qué significa andar en conducta impía? ¿Me están entendiendo o no? Importante, porque hoy en día la idea es, cuando tú crees en Cristo Jesús, Él te justifica y no tienes que preocuparte por tu conducta en absoluto. La justicia de Cristo te cubre, ya no hay que aplicar disciplina en la iglesia, ya no hay que preocuparse cómo vive uno, porque Cristo todo lo cubre. Pero según lo que estamos estudiando, una persona que ha recibido vestiduras blancas las puede manchar. Es más, una persona que recibió las vestiduras, si no las guarda, va a andar ¿cómo? Va a andar desnudo. Sigue diciendo allí, en relación con la iglesia de Sardis, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y luego dice, ¿qué cosa? Ahora fíjense, esto es cuando lo que Jesús, ahora tenemos un manto espiritual de justicia, pero cuando Cristo venga nos va a vestir con un manto literal de luz. Y fíjense, los que no manchan sus vestiduras, dice Jesús, y andarán, eso es futuro, y andarán conmigo, ¿en qué? Bueno, ya tenían las vestiduras blancas, ¿sí o no? Ya las tenían, las podía manchar, pero luego eso dice, van a andar en el futuro conmigo en vestiduras blancas, pero si ya las tenían. Quiere decir que los que guardan sus vestiduras, ahora, más adelante Cristo les va a dar un manto glorioso de luz literal. Y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Ahora quiero repetir otra vez, mis hermanos y hermanas, algo que se ha proliferado en la iglesia adventista, y es la idea de que lo único que cuenta es la justificación. Cuando tú crees en Cristo, Cristo toma la justicia de Él, te lo pone a tu cuenta, y como ahora Dios te mira a través de Cristo, la forma como tú vives no interesa. Esa idea se ha proliferado en la iglesia, esa es la idea de gracia barata, es un evangelio falso. Porque según lo que hemos estudiado, una persona que tiene sus vestiduras tiene que guardarlas. Y el guardar las vestiduras tiene que ver con nuestra ¿qué? Con nuestra conducta. No tiene que ver solamente con recibir la justicia imputada de Cristo, sino que significa que cuando tenemos esa justicia, nuestra vida va a ser distinta. La justificación lleva siempre a la santificación. El manto representa la justicia que se manifiesta en la obediencia. Vamos a anotar eso en Apocalipsis 19 y el versículo 8. Apocalipsis 19 y el versículo 8. ¿Veis? Muy importante este versículo. Vamos a ver qué representa el manto blanco. Este versículo ha sorprendido a muchos. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, es decir, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, ¿qué representa este manto limpio, fino y resplandeciente? Escuchen lo que dice. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Tiene algo que ver el manto con la acción? Sí, señor. Tiene una relación estrecha con la acción. ¿Están entendiendo este versículo? Bienaventurado, dice, el que ¿qué? El que vela. Y el que guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En el libro Maranata, página 76, la hermana White explica lo siguiente. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. La iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Es la de justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe
le imparte a todos los que reciben como Salvador personal a Jesús. Apocalipsis 22:11 dice algo muy interesante. Es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Apocalipsis 22 y el versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sabe? Eso no capta lo que dice en el griego. En el idioma griego, el texto dice, el que es injusto, siga practicando la injusticia. Y luego dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. ¿Todos los casos van a estar decididos? ¿Cómo no? ¿Qué va a pasar con las personas que eran justas? ¿Van a seguir qué? Practicando la justicia. ¿Y las personas que están sucias, qué va a pasar? Van a seguir ensuciándose todavía. Y los que son santos van a seguir viviendo una vida ¿qué? Santa. Y los que son impíos van a seguir viviendo una vida impía. Ahora, en la Iglesia Adventista se ha hablado mucho del mensaje de 1888. ¿Han oído hablar del famoso Congreso de Minneapolis en 1888? Hoy en día hay un gran conflicto entre los teólogos de la Iglesia Adventista en cuanto a lo que fue ese mensaje de la justificación por la fe. Pero la hermana White explicó perfectamente lo que es la justificación por la fe, el mensaje que se dio ahí en Minneapolis. La hermana White lo hace bien sencillo. Quiero leerles una cita que encontramos en Testimonios para los Ministros, página 89. El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, que fueron los dos mensajeros. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Ahora escuchen bien. Presentaba la justificación por la fe en el garante. ¿Quién es el garante? Jesús. La justificación por la fe, dice, en el garante. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Pero la cita no termina allí. Nuevamente dice, invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta. ¿La justicia de Cristo tiene una manifestación? Sí. Nuevamente dice, invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Están entendiendo? El manto es la justicia de Cristo, pero ¿cómo se manifiesta que nosotros tenemos el manto? Por nuestro andar, por nuestra conducta, por nuestras obras, por así decirlo. En Mensajes Selectos, página 32, la hermana White tiene una cita hermosa donde habla de la relación entre la justificación y la santificación. Dice, la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Si usted tiene la justicia de Cristo por dentro, ¿qué va a pasar? Se va a ver por fuera. Sigue diciendo, ahora fíjense esto, la justicia por la cual somos justificados es imputada. Imputada significa que se nos pone a la cuenta, sin merecerlo. Cuando creemos en Cristo, Cristo toma su vida justa y nos la pone a nuestra cuenta. Y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Así que dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida, nos es derramada por el poder del Espíritu Santo. La primera es el derecho al cielo. La justicia imputada es nuestro derecho a ir al cielo. Pero luego dice, la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Les doy un ejemplo. ¿Qué es más importante, saber manejar o tener una licencia de manejar? ¿Ustedes creen que una persona que sabe manejar podría sobornar a alguien para que le dé una licencia? Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes creen que una persona que no sabe manejar podría de alguna manera conseguir una licencia para manejar? Claro que sí. Ahora, ¿qué es más importante, tener la licencia o saber manejar? ¿Ustedes dicen saber manejar?
¿Qué le da de derecho a manejar? La licencia. ¿Es suficiente solamente tener el derecho a manejar? Usted tiene que saber manejar. No solamente tiene que tener el derecho de manejar, sino que también tiene que tener la idoneidad para manejar. Lo que está diciendo la hermana White, mis hermanos y hermanas, es sencillamente que la justicia de Cristo es nuestro derecho al cielo. Pero teniendo solo el derecho no es suficiente, porque también hay que tener la idoneidad. Hay que tener el carácter necesario para ir al cielo. La hermana White siempre guardó un equilibrio entre la fe y las obras. La fe nos salva, pero las obras demuestran si somos salvos o no. Cuando ustedes arrancan un carro por la mañana, lo ponen en drive, entonces empuja el acelerador. ¿Cuáles ruedas se mueven primero, las de adelante o las de atrás? Siempre hay gente que dice, bueno, ¿es tracción delantera o tracción trasera? Y lo que yo le digo no interesa. Supongamos que es de tracción trasera. El instante que se mueven las ruedas de atrás, impulsan las de adelante. La fe es el poder propulsor. Pero donde hay fe propulsor, las obras siguen. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen lo que voy a decir. La hermana White dice que la última generación será una generación especial. Porque tendrá el manto de Jesús, habrá guardado el manto y se va a ver en su conducta. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 17, hay una pregunta muy interesante. Se describe la segunda venida de Jesús y luego se hace la pregunta, dice, el gran día de su ira ha venido y ¿quién podrá estar firme? ¿Saben dónde se encuentra la respuesta a esa pregunta? El gran día de la ira es la venida de Jesús. Dice, ¿quién podrá estar firme cuando ese día venga? La respuesta está en el siguiente capítulo. Los 144,000 van a estar firmes. ¿Qué clase de carácter tienen los 144,000? Tienen que ir al capítulo 14 para verlo. ¿Tienen una conducta distinta a los 144,000 para poder estar firmes cuando el gran día de la ira de Dios venga? Dice que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. No se contaminaron con mujeres. Eso significa que no tuvieron relaciones ilícitas con las iglesias apóstatas. No hubo engaño en sus bocas, que significa que su corazón estaba limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y son sin mancha delante del trono de Dios. Esta tarde vamos a hablar, en nuestro último tema de la tarde, vamos a hablar sobre el día de expiación y les voy a leer otros textos bíblicos a donde se usa donde se hace la misma pregunta. El gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme? Y luego se dan las características del estilo de vida que viven aquellos que van a estar firmes en ese tiempo. Ahora, todavía tenemos 2 o 3 cosas que tenemos que cubrir antes de terminar este tema, este primer tema de estos 2. Hemos hablado de la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe sencillamente significa que cuando usted se arrepiente del pecado, confiesa su pecado, confía en Jesús y clama a Jesús, Jesús toma su justicia y lo pone a su cuenta y Dios lo mira como si nunca hubiera pecado. Y en ese momento nos da su manto de justicia. Pero después de eso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar el manto por la forma en que nosotros, ¿qué? Andamos, o nos comportamos o vivimos. Es decir, la fe produce, ¿qué? Obras. Obras piadosas, como las obras del Señor Jesús. Esa es la justificación por la fe. La justicia imputada se manifiesta en fidelidad o lealtad a Dios, obediencia a su voluntad. Quiero leerles una cita que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 437, a donde la sierva de Dios nos dice lo siguiente en cuanto al mensaje del tercer ángel. ¿Ustedes saben qué dice el mensaje del tercer ángel? Que cualquiera que adora a la bestia, su imagen, y recibe su marca, sobre él va a caer la ira de Dios, que son las plagas. Mensaje solemne. Ahora fíjense lo que ella dice de este mensaje. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel.
y he contestado. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? ¿El mensaje de qué? De la justificación por la fe. Y saben, por mucho tiempo yo leía el mensaje del tercer ángel y decía, ¿cómo? ¿Qué tiene esto que ver con la justificación por la fe? Vamos a leer el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 12. Apocalipsis 14 y el versículo 9 hasta el versículo 12. Fíjense el mensaje del tercer ángel. Nos espera una gran prueba, mis hermanos y hermanas. Nos espera una prueba con el asunto de la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Una prueba inmensa le espera al pueblo de Dios. Dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Wow. Terrible, ¿verdad? Los que terminan adorando a la bestia y a su imagen y recibiendo la marca, dice que caerá sobre ellos, ¿qué cosa? La ira de Dios. Pero yo pregunto, ¿va a haber un remanente fiel a Dios? Ahí no termina el mensaje del tercer ángel. Hay un versículo más. Fíjense lo que dice el versículo 12. En contraste con los que adoran la bestia a su imagen y reciben la marca, dice, ¿qué cosa? Aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia se traduce mejor perseverancia. La palabra griega hupomoné, que significa perseverar. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Y luego qué dice? Los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. ¿Cómo será el remanente? 3 cosas. Primero, perseverancia de los santos. Segundo, guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, ¿tienen qué cosa? Tienen la fe de Jesús. Ahora voy a compartir algo muy importante. Martín Lutero predicó el mensaje del tercer ángel. ¿Martín Lutero predicó el mensaje del tercer ángel? No. Martín Lutero ni Pablo lo predicó tampoco. Yo pregunto, ¿en los días de Lutero existía la imagen de la bestia? No, porque la imagen la ponen los Estados Unidos. ¿En los tiempos de Lutero había una crisis sobre la marca de la bestia? No, es al final de la historia. Yo pregunto, ¿predicó Martín Lutero el mensaje del tercer ángel? No. Pero usted dice, pero sí predicó el mensaje de justificación por la fe. Tiene que haber algo en el mensaje de justificación por la fe que va más allá de lo que predicó Lutero. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué enseñó Lutero? Lutero enseñó sencillamente que cuando una persona cree en Cristo como su salvador personal, Cristo toma su justicia, lo pone a la cuenta del pecador y Dios mira al pecador como si nunca hubiera pecado. Ese es el concepto de Lutero y Dios lo llamó para predicar eso. No me entiendan mal, porque él vivía en una época cuando la iglesia exigía pura clase de obras. En una época cuando la gente se salvaba por sus obras. Entonces Dios levantó a Lutero. No, eres salvo por la justicia de Cristo Jesús. Pero Martín Lutero no entendió la ecuación completa. ¿Sabe usted que a Martín Lutero no le gustaba el libro de Santiago? Eso vamos a hablar en el culto. Hay solo 2 libros que Martín Lutero nunca escribió un comentario sobre ese libro. Apocalipsis, porque él dijo, yo no encuentro ahí sino bestias y números y yo no veo a Cristo ahí. Y Santiago le dijo la epístola de paja. Y el Lutero dijo, si yo pudiera, yo sacaría el libro de Santiago de la Biblia. Así mismo lo dijo, porque Santiago dice, vamos a encontrar que Santiago dice que Abraham no fue justificado solo por fe, sino por obras. Y dice que Rahab la ramera no fue justificada solo por fe, sino por obras. Y entonces dice, Lutero dice, no, eso es contrario a lo que dice Pablo. Pablo dice justificado por fe, sin las obras de la ley. Y aquí Santiago está diciendo justificado por obras. Él no podía entender. Porque Lutero habló fue de la justificación. Pero le faltaba la otra parte de la ecuación, la vida que fluye de la justificación. Lutero predicó ese aspecto
No predicó el mensaje del tercer ángel. Debe ser que el mensaje del tercer ángel va más allá de lo que enseñó ¿quién? De lo que enseñó Lutero y los reformadores protestantes. Dice la sierva de Dios en El conflicto de los siglos, página 356, hablando del mensaje, de los mensajes de los tres ángeles. Dice, semejante mensaje jamás se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio venidero. ¿Qué tiene el mensaje del tercer ángel que no entendió Lutero? Lo que tiene el mensaje del tercer ángel que no entendió Lutero es que cuando se levante la bestia y levante su imagen e imponga la marca, Dios va a tener un pueblo, en primer lugar, que va a perseverar en su fidelidad y su lealtad. En segundo lugar, en las circunstancias más difíciles de la historia, el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos de Dios y no los mandamientos de la bestia. Y en tercer lugar, nos dice que van a tener la fe de Jesús. Ahora, ¿qué significa? Este es nuestro último punto. ¿Qué significa la fe de Jesús? Esa frase se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir la fe en Jesús o se puede traducir la fe de Jesús. Ambas traducciones son perfectamente apropiadas. La preposición lo permite. La fe de Jesús, es decir, la fe que tenía Jesús, y la fe en Jesús, la fe que nosotros tenemos en Él. Ahora, yo creo que nosotros no tenemos que escoger una o la otra. Porque lo que va a tener el pueblo de Dios es la fe que tenía Jesús y van a tener esa fe en Jesús. Permítame leerles una cita del Espíritu Profecía. ¿Ustedes recuerdan la experiencia por la cual pasó el Señor Jesucristo en el Getsemaní? Fue una prueba terrible para Jesús. Cuando pasó por... Yo pregunto, ¿Jesús perseveró allí? ¿Sí? El Señor Jesucristo se mantuvo fiel a los mandamientos de su Padre. Confió en su Padre. Tuvo fe, ¿verdad? ¿Es esa la clase de fe que va a tener que tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin? La misma fe que tuvo Jesús cuando Él pasó por su tiempo de angustia, es la fe que tendrá el pueblo de Dios cuando pase por un tiempo de angustia semejante o similar. ¿A ustedes recuerdan Jesús en el Getsemaní? ¿Sentía Jesús la presencia de su Padre en el Getsemaní? No. Clamó, Padre, si puede pasar de mí esta copa de tu ira, que pase, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Silencio. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no se guió por sus sentimientos y sus emociones. Porque si Jesús hubiera actuado a base de sus emociones, hubiera fracasado. Jesús confió en las promesas de su Padre. Jesús tuvo fe en su Padre. Esa es la experiencia por la cual va a pasar el pueblo de Dios al final de la historia. También en el tiempo de angustia se sentirán desamparados de Dios, pero perseverarán. Guardarán los mandamientos de Dios en los tiempos más difíciles y tendrán la fe que tuvo Jesús en su Padre. Usted dice, pastor, usted está diciendo que nosotros vamos a pasar por esa experiencia. Sí, Señor. En una cita que leí anoche, que es la última, en la Review and Herald, abril 14, 1896, dice la sierva de Dios: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Vamos a repetir la experiencia de Cristo? ¿Cómo no? Ahora escuchen esto. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. ¿Así era la gente en los tiempos de Jesús? Cuando clamaron, crucifícale. ¿Cómo no? Y sigue diciendo, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios,
Los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad. Seres humanos que reflejan su propia imagen. Qué cita tan extraordinaria. El pueblo de Dios va a pasar por la misma experiencia de Jesús. Ahora, repasando Apocalipsis 16:15. Jesús dice, he aquí yo vengo como ¿qué? Ladrón. ¿Qué momento es ese? Cuando se cierra la puerta de la gracia. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela, significa estar ¿qué? Despierto. ¿Y el que ¿qué? Guarda sus vestiduras. ¿Tiene que tenerlas para poder guardarlas? ¿Recibió la justicia antes? ¿Es necesario perseverar y guardar las vestiduras por nuestro andar? ¿Cómo no? Y si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando no guardamos las vestiduras? Andamos desnudos. Y se verá nuestra vergüenza. ¿Le quedó claro el versículo? Ahora, en nuestro tema de las 11, en el culto, vamos a concluir este tema. Y vamos a hablar de la generación final que tendrá que pasar por el periodo que describe el mensaje del tercer ángel. Será una terrible prueba donde el pueblo de Dios tendrá que vivir como vivió Jesús. Fieles a Dios, perseverando, guardando los mandamientos de Dios y manifestando esa fe inquebrantable de Cristo. Eso es lo que significa guardar nuestras vestiduras. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta advertencia que nos das en tu santa palabra. Estamos entrando en tiempos difíciles en este mundo. Todo se está resquebrajando y se está desbaratando. Ciertamente, la venida de Jesús no puede demorar mucho más tiempo. Estamos cansados de vivir en este mundo de clamor y dolor. Queremos irnos a nuestro hogar celestial. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la preparación necesaria, que la justicia que hemos recibido, que el manto que hemos recibido, Señor, ayúdanos a guardarlo por nuestro diario andar. Que nuestras obras comprueben que en realidad tenemos ese manto de justicia. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por responder esta oración, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.